Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Pues bueno, ¿por qué llamamos a estos dos ejércitos equilibrados? Diréis, ahora mismo están por debajo de lo que deberían, ¿no? Por lo menos debajo de la media, y no están llevando GTs ni nada. Pero sí que son dos ejércitos que salieron equilibrados. Por ejemplo, Skaven, cuando salió, fue una mejora pues, sustancial del libro anterior. De hecho, Skaven estaba bastante mal, no se estaba jugando tampoco. Y el libro lo revitalizó. Y durante un tiempo, pues la verdad es que se vio bastante Skaven. Y bueno, también hay que decir que Skaven pues salió con un ejército que era muy jugable. Contra algunos ejércitos iba muy bien, sobre todo contra ejércitos de horda. Y contra otros pues no iba tan bien. No deja de ser un ejército bastante flojo en cuanto a aguante. No tiene mucho aguante. Y tampoco se veía, o sea, había cosas en el libro que salieron mal, como por ejemplo, pues la campana, el tema de monjes de plaga y cosas así, no terminó de funcionar. De hecho, incluso ahora tampoco sigue sin funcionar, no se sigue, no se ven. Y aunque bueno, ahora se está pensando, cuando salga este nuevo Generals, pues en hacer cosas con los incensarios, que bueno, no aguantan nada, pero se pueden volver muy letales gracias pues, a un Grey Seer que puede tirar con 3 dados, más también tenemos la opción de darle lo que es el hechizo nuevo para hacer que tenga más perforación, impacte mejor, etcétera. Así que bueno, hay combillos por ahí que pueden salir, pero no creo que sea la solución. Pero bueno, es un ejército, como he dicho, que salió bien, pegó una mejora importante y iba ganando torneos. Es decir, no era algo que estuviera ahí destacado como otros ejércitos como por ejemplo, como algunos de los últimos ejércitos que están saliendo, que salen y están llevándose ahí los torneos, que andan siempre por arriba, sino que es un ejército que se inmiscuyó ahí dentro del resto y fue jugable. Estuvo un momento en el que fue jugable. Esto es como deberían ser la mayoría de los ejércitos. Pero también es cierto que hay otros, bueno, si cuando el ejército no te sale roto, tampoco vende lo mismo. Y cuando sale roto sabemos que ciertas cosas se venden como churros. Y todo eso también influye. Entonces sigo diciendo que Games Workshop no le interesa tener las cosas equilibradas. Y cuando salen ya veis que Skaven llevó algún nerfeo con algunas miniaturas, pero hubo otras que recibieron ahí buffos, o sea, bajadas de puntos, que aún así siguen sin funcionar. Las ruedas, por ejemplo, vimos aún no hace mucho un torneo donde las jugaron y hicieron un buen papel. ¿Esto qué pasa? Que siguen estando ahí en un limbo, una zona muy justa entre lo que sería bueno, es decir, entre lo óptimo y lo malo. Es decir, están entre vale la pena por estos puntos, no vale, están ahí justo en ese límite. Entonces todavía hay dudas y bueno, en ese caso le funcionó. Y bueno, las listas ya veis que ahora se ve bastante menos que antes, sigue viendo de vez en cuando, pero se ve menos que antes. Sigue siendo un ejército muy ofensivo, sigue jugando de forma bastante ofensiva, aunque hay cosas pues que se han ido quitando. Es decir, así como a lo mejor el TCIB antes era fijo en muchas listas, ya no se ve tanto. Antes, por ejemplo, pues Thankwall creo que se sigue viendo, pues bueno, esas últimas listas que hemos visto se sigue viendo junto con el permanente para poder moverlo. Y bueno, luego ha habido otros cambios. Hay gente antes que tiraba más por cañones, hay gente que tiraba más por Stormfiends. Bueno, se va variando un poco. Luego también ratas de clan son habituales. Los Gutterrunners pues a veces se ven por ahí en unas listas, en otras no. De hecho, hace unos meses hubo una lista que quedaba la primera y llevaba un montón de Gutterrunners. Bueno, hay cosas que de ahí que se van viendo. Pero sí que es cierto que luego hay otras, como por ejemplo se puede ser la Rattling Gun o miniaturas que son como más específicas, que a veces las vemos como un poco de relleno, en plan, pues voy a llevar unidades que me sirven pues para aportar un poco ahí de daño, un poco también para coger objetivos, etcétera. Pero bueno, que son así un poco testimoniales. Y luego pues la tuneladora que sigue siendo muy útil, sobre todo con Stormfish y cosas así. Y luego de personajes, pues sigue habiendo los que son muy interesantes, como ingenieros, pues para bufar a Stormfish, bufar a los cañones, etcétera. Y otros que se siguen sin ver demasiado. El tema de las plagas, de llevar ahí varios Grey para lanzar a un montón de plagas potenciadas y tal, no ha llegado a funcionar, a pesar de que tienen unos efectos bastante buenos, pero no ha llegado a funcionar y no se está viendo. Y al igual eso que otras miniaturas que se siguen sin ver así demasiado por ahí. Y luego tenemos también el caso de Nighthound. Nighthound es un ejército que cuando salió, pues sí que le hacía counter a ciertos ejércitos y bueno, había gente llamándose las manos a la cabeza, es que bueno, estaban rotísimos, que no sé qué, pero realmente
nunca llegaron a destacar de una forma de que decías, "Buah, es que está rompiendo el meta, solo están ahí arriba". Sí que hubo un cierto tiempo en el que a lo mejor no se hacían los 5-0, pero hacían bastantes 4-1s, y eso también es debido a que Nighthound era un ejército bastante popular. Es decir, era popular también porque era un ejército que lo tenía muchísima gente. Es decir, quien no tenía Nighthound, pues por los fascículos, por las cajas de inicio, incluso en Wallapop había muchísimos Nighthound tirados de precio, y eso hizo que se vendieran mucho. También que, bueno, el Nighthound era un ejército que llevaba bastante tiempo también muy mal, incluso bueno, no sé si peor que Skaven en aquel momento, pero estaba mal. Y llevaba mucho tiempo. Y bueno, incluso hubo gente que, aun estando mal, consiguió sacar el rendimiento en torneos, que tiene mucho mérito. Pero bueno, lo dicho, que el ejército estaba mal, de repente salió, muchos jugadores y mucha gente se tiró a probarlos. Además, aún faltaban muchos ejércitos de tercera por actualizar y tenía unas mecánicas muy interesantes. De todos modos, eso, aunque hacía contra ciertos ejércitos por el tema del etéreo, no tardó mucho en empezar a estabilizarse por ahí, subidas de puntos a ciertas unidades, y bueno, poco a poco se fue ahí estabilizando. De hecho, ahora tiene un perfil más bien discreto, como también Skaven, que bajó bastante. Nighthound incluso diría que un poco más discreto. Pues Skaven aún así se ha llevado algún torneo recientemente, por lo menos en los últimos meses, aunque sea uno al mes, se está consiguiendo hacer ahí un 5-0, lo cual está bastante bien. Y Nighthawk pues ya lo tiene bastante más difícil, no está sacando tanto rendimiento. Hay muchos más ejércitos que hacen, que saturan mucho más, ejércitos que tienen más aguante, ejércitos, bueno, con mucha variedad. Entonces ahora mismo no termina de hacerse hueco. De hecho, los últimos nerfeos pues tampoco le vinieron especialmente bien. Entonces, esto son libros del año pasado, 2022, bueno, 2022. Y lo bueno de esto es que son ejércitos que salieron, eso, como he dicho, sin romperlo. Salieron bien, eran jugables, pero se han ido quedando atrás. ¿Y por qué se han ido quedando atrás? Bueno, pues un poco por la potencia de fuego de otros ejércitos, aunque bueno, tenemos que decir que tanto Nighthawk como Skaven son ejércitos muy distintos. Skaven te puede hacer unos alfas brutales con disparo y combate, etcétera. Y Nighthound, pues bueno, se puede jugar lo que son las cargas y tal, pero es más táctico de jugar en mesa, intentar buscar ahí ese doble turno porque le beneficia mucho. Y hay de hecho, leyendo ahí un artículo que hablaba también de hijas de Kain, y decía que, claro, estos ejércitos tienen ciertos problemas porque por ejemplo, los dobles turnos los llevan muy mal. O más que dobles turnos, vamos a decir, porque por ejemplo Skaven sí que te puede hacer pantallas y cosas así, pero ya no es el doble turno en sí, sino que en turno rival sufren mucho. Así como hay ejércitos que en turno rival pueden, pues a lo mejor pueden mantener objetivos, pueden tener cierto aguante para poder paliar el alfa que le pueda hacer, o sea, el ataque que le pueda hacer, o tienen bastante control de mesa. Entonces, por ejemplo, un Zench que tiene los horrores en mesa, pues aunque el rival en su turno se buffe y todo eso, posiblemente Zench pueda aguantar bastante bien ahí el envite. Sin embargo, no todos los ejércitos pueden. Y Skaven es un ejército que es muy ofensivo, pero luego tiene poco aguante. Por lo tanto, si el rival pega un poco fuerte, lo puede mermar bastante. En Nighthound le pasa un poco igual. En su turno tiene los buffos del ataque adicional, por ejemplo, los Revenants cuando cargan, también con los mortales y todo. Pero cuando ya es el turno rival, pues ya no tiene ataque adicional, no tiene los efectos que hace a la carga, se queda mucho más vendido. Skaven, lo dicho, el aguante no es el mismo, o sea, no tiene mucho aguante. En su turno, bueno, sobre todo en los primeros, puede estar en despliegue rápido con las tuneladoras, tiene los teleports, pero en el momento que se mueve para ir a hacer daño, unos gutter runners que salen desde la escenografía. Pero claro, si no consigue hacer el daño suficiente y luego el rival consigue devolver daño suficiente como para cambiar las tornas, pues a lo mejor se le puede ir a la partida. Y es un poco, creo que es lo que le está pasando, que son ejércitos que no tienen, o sea, en su turno sufren mucho. El Hijas de Kain comentaba, de hecho lo tenemos comentado, el tema de las pantallas. Así como antes con las pantallas que tenías, en el turno rival lo podías sobrellevar bastante bien. Sabías que un martillo, si estaba desprotegido, te iba a morir. Es decir, ya no tenías mucho que hacer. En cuanto te fuera, te iban a reventar. Si eran las Blood Sister, por ejemplo, esa unidad te la iban a volar. Salvan a 5, salvaguarda de 6, va a volar por los 6 cualquier cosa que pegue un poquito bien. Si son las arqueras, ahora mismo que tienen menos forma de apantallar, pues es mucho más difícil tener a los enemigos fuera de rango, evitar eso que se te acerquen.
Hay también unidades, pues como hay ejércitos como Caradhran que tienen un buen disparo y te pueden hacer mucho daño. Te pueden reventar la unidad para que no puedas luego recuperarlas ahí al 4 más con el Arengar. Entonces, hay ahí ciertas cosas que son importantes comentar. A lo mejor no son tan obvias como otras. Como decimos, bueno, pues este ejército está mal pues porque le subieron los puntos y porque salieron otros ejércitos que están más fuertes. Pero estas cosas también son importantes comentarlas porque no todo... Es decir, las cosas pasan por algo. Y aquí también, aparte del tema de puntos que se pudieron haber quedado atrás, también pasan estas cosas, que en su turno sufren mucho y hay otros ejércitos que ahora mismo en sus turnos los llevan mucho mejor. Como por ejemplo te hace un movimiento en su turno y ahora tu unidad martillo que iba a reventar al rival, pues ya no puede porque está trabada, no puede hacer la carga. Pues ahí, por ejemplo, se nota mucho ese control de mesa que tiene. Un Osiarca te puede aguantar lo que es el daño. Un Slanes, por ejemplo, en su turno, si lleva las listas de arqueras, te puede hacer un triple redesplegar porque pretendes lo que más se lleva. O directamente te puede hacer desatar un infierno con 3 unidades de arqueros, que además van a estar bufados con un +1 impactar herir. O sea, un +1 impactar y +2 a herir. Con lo cual tienes un problema gordo de que en su turno te va a hacer daño. Un Soulblight te ocupa bien la mesa, tiene aguante suficiente, o el tema de los etéreos, te hace pagar puntos de mando adicional, etc. Todas estas cosas son importantes. Y ejércitos que ahora mismo lo tienen y otros ejércitos que ya no lo tienen, se nota mucho la diferencia. Y bueno, nada más, vamos a ir dejándolo por aquí. No sé qué opináis del tema. Era para traeros aquí una reflexión un poco, pues, de unos ejércitos así un poco, que no hablamos tanto de ellos últimamente. Y bueno, cosas distintas a lo habitual. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.